está claro que a nadie le gusta ver esas situaciones, ¿no? Es una cosa que se podía haber evitado. Yo creo que yo me quedo siempre con las reacciones, no con el error, ¿no? El error ha pasado en ese momento por una situación de calentura entre dos jugadores, ¿no? La reacción de los dos equipos obviamente es proteger a sus compañeros y la reacción inmediata es intentar separar todo el mundo como ha pasado, ¿no? Entonces me quedo con la reacción, no con el incidente en sí. Es un hecho tan lamentable que creo que todos haríamos bien por el baloncesto en no hablar demasiado de esto, porque seguro que desgraciadamente mañana va a estar en demasiados programas de deportes que nunca hablan de baloncesto y mañana seguramente lo vayan a poner. Entonces, mejor que no hablemos demasiado de esto porque la violencia nunca está justificada en el deporte y mejor que no... Os pediría que no habléis demasiado de esto, porque lo que vamos a hacer es que la gente hable de baloncesto en el mal sentido. Muy buenas tardes. Pues qué razón tenía Ivonne Navarro, que iban a hablar muchísimos medios que habitualmente no hablan de baloncesto de ello. Ha salido en muchísimos medios de comunicación este tema que nada suelen dar relacionado con el baloncesto, ninguna información. Sin embargo, esto, pues sí. Así que, bueno, pues en Bilbao somos famosos, entre otras cosas, por el Guggenheim y también ahora por la trifulca que se ha montado ayer ante el Laboral Kutxa. De ello hablaremos en este programa, en la segunda parte sobre todo, pero también, lógicamente, pues vamos a hablar de ese baloncesto, nuestro baloncesto, y de unos temas relacionados un poco con los programas anteriores. Hemos tenido a padres de chavales que han tenido que marcharse fuera de Vizcaya a buscar quizás los propios hijos, los propios padres, pues algo mejor para ellos, en los términos relacionados con el baloncesto, lógicamente, sus posibles carreras o como fuese. La cuestión es que son los temas últimamente que hemos hablado, igual que Gureak Gurekin, ese proyecto del Bilbao Basket, de la minicopa, todo relacionado un poco con esas nuevas camadas, generaciones de chavales que apuntan buenas maneras en muchos casos, pero siempre dentro de unos márgenes de edades tempranas. Estamos hablando de máximo 17 años, en torno a los 14, 17 chavales que últimamente pues están marchando con otros equipos, con otros clubes, pues para buscar quizás lo que aquí no tienen o no pueden encontrar. Y de esa falta de proyectos, y retomando un poquito también algo que hubo en los años 80 y 90, siglo XXI, un centro de tecnificación en Fadura, que existe ahí, pero que no sabemos ahora mismo para qué, pero que en su momento pues salieron jugadores de la talla de Sergio Rodríguez, el Chacho, los hermanos Urtasun, Fran Vázquez, Saúl Blanco y otros muchos de los cuales hablaremos también en este programa. Un programa que, como bien saben nuestros televidentes, pueden verlo los lunes a partir de las 8:30 de la tarde o los martes a partir de las 3. Y vamos a hablar con nuestros invitados, que de esto de básquet saben mucho, también son entrenadores, lógicamente. Uno de ellos, además, los dos han pasado por aquí habitualmente, pero sobre todo Chuchi Solar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Coordinador de la Federación, de la Tecnificación de la Federación Vizcaína de Baloncesto, que ya estáis un poco también en el Ecuador, me imagino, la tecnificación. Bueno, no, ya estamos más que el Ecuador. Hemos hecho ya 9 sesiones y nos quedan 5 más una toma de datos, o sea que hemos pasado el Ecuador. Ya sabes que te has ganado enemigos este fin de semana poniendo ¿Por? la tecnificación paralela, que me ha llegado. Mira, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y con mi trabajo. Como yo lo dije públicamente, la única persona que podía suspender esta actividad es la propia federación, presidente o alguien responsable. A mí se me encarga un trabajo, marco unas fechas, yo no me fijo si juega Bilbao Basket o el Real Madrid, y independientemente de eso, la única solución que había era adelantar el entrenamiento a las 3 de la tarde, que me parece que es todavía peor, porque es querer y no poder. Y bueno, cada uno obra en consecuencia. Yo comenté en estos cruces que ahora hay de las nuevas tecnologías, porque con la palabra todo se justifica, pero la única enseñanza que realmente cala es el hacer, son los hechos. Entonces yo predico con el ejemplo. Yo creo que el programa estaba marcado desde el principio, había una fecha, y cada uno es muy libre de elegir su grado de prioridad. Yo también tenía un pase para ir, y vi grabado en mi casa lo que quedaba de partido. Y como yo me pongo como cabeza visible, que es el que da la cara, pero todos los entrenadores que estaban, porque además visteis que no faltó nadie, menos una persona, que la única persona que faltó es porque tenía un curso en Madrid, todas las demás personas también tenían opción de ir, porque todos tenían pase. No fue nadie. Cada uno prioriza. Por lo tanto, hay que darle un mérito y un aplauso a todos los entrenadores que sacrificaron ese pase y esa posibilidad de ir a un partido ACB
como era este, que parece que debía tener algún tipo de renombre, por trabajar con sus hijos. O sea, un aplauso. Creo que críticas, el que haga una crítica, lo que tiene que hacer es mirárselo. Y bueno, pues... Yo por lo menos te lo he hecho saber. No, que me ha llegado, y yo lo acepto. Y te lo digo. con Pero las yo lo cosas acepto, claras. pero yo lo que estoy intentando es decir que aquí se predica con el ejemplo. Lo de las palabras está muy bien, podemos justificar lo que queramos. De hecho, me vinieron algunos padres al inicio y dicen, oye, que tengo una entrada, ¿qué hago? Claro, estaban esperando una respuesta. Es como cuando un niño te dice, ¿puedo ir? Y quieres que te dé justificación. No, no, haz lo que tú creas que debes de hacer. Y bien hecho estará como padre, pero no esperes que alguien te refrende lo que tú quieres. Es como un niño cuando quiere hacer pira y está malito en casa, pero sabes tú que no está malito y que está esperando que el padre le diga, venga, que estás malo, te quedas en casa. Y entonces dice, joder, ¿no ves? No he hecho pira, me he quedado en casa porque me ha dejado mi padre. Lo siento de verdad a todos los que teníais una entrada, vuelvo a repetir que nosotros también las teníamos y que no fuimos. Os agradecemos el esfuerzo y agradecemos el esfuerzo a los hijos. Y bueno, yo creo que tendréis muchas más posibilidades de ir. Dicho queda. Gracias, Chuchi, por el comentario. Yo ya lo primero se lo he soltado y después efectivamente la aclaración de Chuchi. Carmelo Echevarría, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de la Asociación Vasca de Entrenadores de Baloncesto, entrenador también, lógicamente, con mucha historia. Ya has pasado por aquí en un par de ocasiones, quiero recordar. Y bueno, pues vamos a hablar un poco también. Bueno, antes de nada, antes de proyectos y demás, y de lo que fue el siglo XXI, por ejemplo, aquí en Euskadi, para todas las nuevas generaciones que quizás no conocen o no conocemos en profundidad, pero viendo un poco. Escuchando las declaraciones tanto de Sito como de Ivonne Navarro y viendo lo que se vio en pista, aunque no lo vierais quizá en directo, allí mismo, en la cancha, yo sí pude hacerlo, llegué justo, pero pude. La cuestión es, ¿qué os parece este tipo, claro, de... Pues, ¿cómo no sé cómo podemos denominarlo? De hechos, efectivamente. Hechos, porque claro, esto es algo... que da aquello que suele decir que de vergüenza ajena, además derbi contra otro equipo vasco también, que sabemos toda la polémica que hay, los rifirrafes, etcétera, pero lo que no ocurre a veces entre los fans, entre los aficionados, que en este caso estaba todo como bastante respetuoso, entre comillas, pero sí en la cancha, la verdad es que mal ejemplo nos han dado, ¿no? Yo lo he visto, lo he rebobinado, es que no entiendo nada. Primero porque el partido no tuvo ningún conflicto ni ninguna chispa que pudiese tener ese desencadenante. No entiendo absolutamente nada sobre por qué reacciona así Todorovic y le pega con el pecho. No lo entiendo, pues una falta sin más, sin ningún riesgo aparente. Menos entiendo que ante un golpe de pecho, lo lógico que el otro hubiese ido y le hubiese dado otro golpe de pecho y ya está. No entiendo que le meta un puñetazo. Es que... Y tampoco entiendo que salga la gente del banquillo a dar puñetazos. Es que yo me pongo en esa situación y es que yo, aunque esté muy alterado, y ya la gente que igual me conoce puede dar la sensación de que yo me altero, yo creo que no he pegado un puñetazo en mi vida a nadie. Pero ni justificado ni injustificadamente. Entonces... ¿A qué crees que se debe entonces? Es que no entiendo, de verdad que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Vosotros entrenadores habéis tenido equipos profesionales amateurs, es decir que... Es que me dirías tú, mira, es que somos una cuadrilla de amigos y de repente viene la mafia rusa, nos acorrala y, joder, nos tenemos que defender a puñetazos. Bueno, oye, ¿qué te voy a decir? Pero es que cuando saltó ahí todo el mundo, ¿a qué saltó? Pero había la mafia rusa, pues déjales que esos dos que se han enfrentado, si quieren pegar, que se arreglen su cuerpo, pero ¿a qué saltan todos los demás? ¿A defenderle a quién? ¿Quién le va a matar a quién? O sea, ¿por qué todo el mundo se lió a bofetadas? No fue una cosa exagerada. ¿Una cosa? Desproporcionada. Unas reacciones exageradas. Es que yo digo, esa es mi pregunta un poco, ¿por qué se produce? Porque nosotros también, como entrenadores, lógicamente las cosas, términos psicológicos manejáis, las conductas de los jugadores, etcétera. Entonces digo yo, ¿a qué se puede deber esto? ¿Qué explicación podemos darle? ¿A exceso de hormonas? Ya no solo calentón, sino realmente muchos problemas internos que derivan en ello. En cada uno, personales. ¿En qué? Es decir, ¿a qué se puede deber? Frustraciones personales. Frustraciones personales que en un momento de que ha saltado una chispa, porque lo que dice Chuchi, en el partido no se vio ningún tipo de reacciones que pudieran hacer presagiar. Esto ocurrió 7 segundos antes del final del partido. Es que estamos... Pues estaba el partido ya prácticamente acabado. Y de hecho, después de ir a hablar a los entrenadores, y no hubo una preparación previa del partido, de esos partidos, de que fuera a calentar el partido, ni cosas de esas, porque no ha habido nada durante toda la semana al respecto. O sea que yo lo dejo simplemente en el tema del roce de los dos jugadores, por unas reacciones que no venían a cuento en ese momento. Porque la verdad, estoy de acuerdo que la falta
no fue tan desproporcionada como para ir a esto, y tampoco fue tan desproporcionada un empujón con el pecho a un De hecho, la a un falta jugador. como O sea tal, que- el árbitro no la consideró, fue pasos. creo Sí, sí, recordar. pitaron pasos. La falta fue otra cosa, Otra cosa, sí. que no fue una falta antideportiva. Hoy me preguntaban a mí, en mi trabajo, por la gente que no es del mundo del deporte, dice, pues, oye, ¿para los jugadores no se les prepara psicológicamente para estas cosas? Pues hombre, por desgracia yo creo que en estos dos clubs no, en otros muchos clubs sí que tienen una persona encargada del aspecto psicológico, y de hecho hubo una época en que se puso bastante de moda el tener una persona, un sofrólogo, un psicólogo, alguien que aportase trabajo. Y bueno, y de hecho en los deportes más individuales o en los deportes de alto rendimiento, cuando las olimpiadas, etcétera, etcétera, sí que aparece esta figura. Yo creo que esto es también de replantear. Este tipo de cosas que surjan son para replantear. No quiere decir que se siente un psicólogo en el banquillo, pero sí que colabore, que trabaje dinámicas de grupo, concentración, relajación, este tipo de, ante conflictos, qué tipo de respuestas dar. O sea, es que esto se trabaja. Lo mismo que se trabaja cualquier otro tipo de actividad dentro del deporte, esto es una cosa que en un mundo profesional donde se mueve tanto dinero, el tener una persona que en un momento determinado trabaje algo, y se sorprendían los de mi trabajo, pues no. Digo, hombre, pues igual un club importante sí puede ser que lo tenga. Por ejemplo, Manresa, que no es un club muy importante, ha tenido durante muchísimos años, no sé si sigue teniendo, una persona en plantilla que es un psicólogo, que muchas veces no solamente trabaja temas conductuales, sino que trabaja como apoyo y refuerzo al entrenador en cómo está gestionando los entrenamientos, porque una persona externa, ya sin ser psicólogo, cuando tú vas a un entrenamiento y te pones como espectador a un entrenamiento, la información que recoge un espectador no es la misma que tiene el entrenador dentro. El entrenador dentro siempre pensamos que lo estamos haciendo como Dios, que estamos regulando bien los esfuerzos, que estamos dando respuesta a las preguntas, y el que está fuera dice, pues mira, este lo tienes despistado, este tío no está rindiendo, se te está escaqueando cuando no sé qué, estás mal colocado. O sea, el tener un asesor externo yo creo que es muy importante. Creo que en el mundo profesional esto debería de, no te hacer implantarse, pero sí buscar un apoyo. Lo mismo que en su día un fisioterapeuta era como ciencia ficción, o un médico era ciencia ficción, o un preparador físico era ciencia ficción, y hoy en día están en plantilla. Yo creo que esta figura, en el deporte que se mueve tanto dinero, pues probablemente no te va a decir que esto sería la panacea, pero situaciones como estas podrían ser más controlables. Bueno, la cuestión es que hablaremos de ello también en la segunda parte del programa, porque el tiempo va pasando y también están invitados tanto Chuchi como Carmelo pues para hablarnos un poco también de esos proyectos que no sé si están en marcha. Hablábamos antes de Gureak Gurekin por parte de Bilbao Basket, también sabemos por parte de Germán Monge, el presidente de la Federación Vizcaína en su momento, que también había un proyecto que se había planteado a las instituciones, pero ya tuvimos en su momento un proyecto y que tuvo mucho éxito. Antes citaba al comienzo del programa, Carmelo, pues jugadores que han salido, que han ido incluso a la NBA, etcétera, en ese centro de alto rendimiento que hubo en Fadura, que bueno, sigue existiendo como tal, pero que ya no se utiliza para esos menesteres. Esto estuvo en los años 80-90, era algo que lo había en Galicia, lo había también en Bilbao, se creó además, creo, un poco también más relacionado con el baloncesto femenino, tengo entendido. En ese todavía el centro del el siglo XXI de Barcelona todavía funciona, que ahora estaba de director Ramón Jordana, pero que este año se ha pasado a entrenar en un equipo de primera división femenina y lo dejó. Pero el siglo XXI duró aquí 7 años, desde el año 96 hasta el 2003. O sea que tampoco hace tanto 2003. tiempo, ¿no? Realmente. Y bueno, de hecho ha publicado recientemente la Federación Española un estudio de las canteras más prolíficas de España, sí. Y había situado al siglo XXI en el puesto octavo, noveno, mal situado, porque solamente atribuía al siglo XXI 4 jugadores en la ACB, cuando verdaderamente han sido 9 jugadores en la ACB, en 7 años de funcionamiento, pues que se dejaba uno de jugador, y algunos jugadores de la primera época, como Dani López, que jugó en el Real Madrid de baloncesto, varios jugadores, John Cortabarría, que tampoco le citaba, que esto en Fuenlabrada, en Guipúzcoa Basket, Ruiz de Garreta, que jugó en el Menorca en ACB también. O sea, quiere decir 8 o 9 jugadores de ACB. ¿Qué quiere decir? Y en cuanto al centro siglo XXI, el centro de Fadura, el centro de rendimiento de Fadura, está en estos momentos impecable. Está, que podría empezar a funcionar, pero de un día para otro. Está convertido en una residencia para deportistas. Una residencia de deportistas, pero una residencia de deportistas que tiene un centro médico que es de lo mejor que hay en Europa, con unos adelantos increíbles. Un gimnasio, una cancha, una escuela de hostelería a escasos 100 metros para dar de comer a todos los deportistas, una escuela de hostelería a 100 metros y un instituto a menos de 500 metros, que no hay ni que cruzar una calle. O sea, es un auténtico lujo y un auténtico bombón que está esperando que alguien se decida a utilizar eso. Yo no solamente estoy pensando en el baloncesto, es que yo me hago cruces de que un club, por ejemplo, como el Athletic de Bilbao,
no sé. Aunque creo que se planteó eso, creo, con el tema del Atleti. A mí me suena que algo he leído. El Atleti está llevando a los jugadores a hoteles, está viajando en autobús para llevarles a la Salle, tienes todo allí. Todo allí. ¿Por qué desapareció este proyecto? Bueno, desapareció porque los gestores del proyecto pues fueron incapaces de buscar una financiación en condiciones. Y el Consejo Superior de Deporte, Federación Española de Baloncesto y Gobierno Vasco pues no llegaron a un acuerdo que intervino más bien un poco una cuestión de cupos y un poco de política autonómica y francamente el proyecto se vino abajo. Tu papel allí era entrenador, pero también codirigías junto con Chus Rojo. Sí, el proyecto empezó al principio con Chus Rojo y conmigo, de los dos de directores y entrenadores, porque empezamos con menos chicos y con menos personal. Y luego ya cuando el proyecto fue cogiendo volumen y llegamos a 25, 26 jugadores, Chus Rojo se dedicó más a labores de dirección y entonces ya entraron otros entrenadores como José Manuel Naveira, Julio Calleja. Luego teníamos el médico José Anlecue, que es que es el médico del Atlético de Bilbao, y una tutora psicóloga, hablando de lo que estamos hablando, una psicóloga que hacía un trabajo extraordinario con los chavales y con los estudios y con los padres, que es María Ruidoña, que nada más cerrar el centro, nos la robó el Atleti. Va a hacer el mismo trabajo en Lezama. Y están a plena satisfacción con ella en Lezama. Es una persona estupenda. Tengo entendido que jugadores, por ejemplo, como el que estamos viendo en pantalla ahora mismo, eran jugadores que en ese momento no brillaban y que lo hicieron traspasar por siglo XXI, ¿no? Es decir, bueno, nosotros de ahí es cuando teníamos... se fijaron, ¿no?, los clubes. Nosotros teníamos una política de captación que nunca tocábamos jugadores que estuvieran en la órbita de los clubes de la CB. O sea, nosotros no cogíamos ningún jugador de Barcelona, ni de Madrid, ni de donde hubiera. Y este jugador concretamente estaba jugando en la Orotava, el equipo de la Orotava infantil. Estaba naturalmente seleccionado para el Campeonato de España infantil, pero nosotros fuimos a verle y bueno, nos encantó el chaval y no hubo ni siquiera ningún intento de ningún club de decir, oye, no os llevéis este chaval que lo voy a repescar. Y de hecho ninguno de los jugadores que entraron en el proyecto Siglo XXI tenían ofertas de clubes de la CB. Otra de las causas que yo creo que ayudaron a que el proyecto Siglo XXI se cerrara es que tuvimos bastante controversia con los clubes de la CB. Los de la CB tenían unos ciertos celos de nuestro trabajo, cuando verdaderamente era absurdo, porque nosotros estábamos trabajando sacar jugadores para ellos, para los clubes de la CB, pero increíblemente tenían celos. O sea, de hecho nos llegaron a vetar participar en campeonatos de España, o sea, no nos dejaban participar. Entonces nosotros íbamos a los torneos más prestigiosos, a Hospitalet, a Tarrasa, a Coín, a todos los torneos, y allí nos enfrentábamos con todos estos equipos. Y lo curioso del caso es que le ganábamos a todos ellos. Entonces, esos celos también no ayudaron a que el proyecto continuara cuando hubo esos problemas político-económicos y demás. Qué curioso, es como la vida real, ¿no? Envidias, política, economía, etcétera, etcétera. Yo no sé si a día de hoy, esto me imagino que lleva un coste muy elevado, este tipo de proyectos, para ponerlos en funcionamiento. No sé si Chuchi, Carmelo, es decir, ¿por qué no se ha vuelto otra vez a intentar? Es decir, porque se necesita una financiación pública o una financiación privada y no la hay tal como está hoy el día, porque digo yo, no sé si hay una apuesta por jugadores que no son de clubes y se puede formar a esos jugadores para que tengan salida laboral, de hecho, como así ha ocurrido, como estáis comentando. ¿Por qué esto no vuelve otra vez a reactivarse de alguna forma? De hecho, nosotros hicimos un cálculo en su momento de qué podía costar, podía ser el costo por jugador, y llegamos a pensar que quizá andaba próximo de 1 millón de pesetas por jugador, incluyendo todo el tema, la comida, la instalación, los entrenadores, los médicos, los viajes, los estudios, un coste de 1 millón de pesetas de entonces. ¿Al año? Al año, por todo el curso, que no era una cosa exagerada, no era una cosa exagerada, porque el proyecto funcionaba, no había gastos extraordinarios. Pues de todas formas, ya, me imagino que los chavales ya cuando los traéis, los escogís de alguna manera porque tenían unas cualidades, unas propiedades para jugar a baloncesto como tal, ¿no? Exactamente, o sea, también, más que nada miramos también jugadores que pudieran tener proyección para un futuro, para ser profesionales. Y quiero decir, te equivocas porque naturalmente te tienes que equivocar, y los primeros años, no sé, pudimos equivocarnos los primeros 2 años más, pero luego ya el nivel de los jugadores que fichamos ya eran todos, entraban al siglo XXI y caían en las selecciones de la Federación Española, las selecciones de formación, prácticamente unos 4 o 5 jugadores en cada selección española. O sea, que quiere decir que eran todos ya el nivel y eran jugadores que no estaban en la órbita de ningún club de la CB, ni de Barcelona ni de Madrid, ningún club de cantera. ¿A partir de qué edades trabajabais con Pues trabajábamos cadetes y juniors. O sea, la idea era meter todos los años 5 jugadores en la edad cadete
a la vez que salían 5 jugadores cuando pasaba la edad junior. Iba rotando. Teníamos 5 jugadores cadete de primer año, 5 de segundo, 5 juniors de primero y 5 juniors de segundo, aproximadamente. Podían ser igual 5, 6, 5, 6, y era, según salían por un lado, por arriba, entraban por abajo. Y era una cosa bonita porque no nos preocupaban las edades, porque la verdad que no nos preocupaban las edades, y nos preocupaba el potencial del jugador. Estoy recordando un poco ahora que en el anterior programa, por ejemplo, pues vinieron padres de jugadores como pues John Peña, Unai Mendicote, Borja Fernández, etcétera. De alguna forma, estos chavales, que son las edades un poco que estoy trabajando, si hubiese un proyecto de estas características, a lo mejor igual no hubiesen marchado a otros equipos. No sé, ¿qué estos pensáis? jugadores, si el siglo XXI hubiera estado seguro, de los 4 que me has comentado, y otros 4 o 5 que se han marchado, evidentemente. Y quizá hasta Xavi López, cuando se marchó, si hubiera existido el siglo XXI, y no se ha marchado. Porque nosotros, había un tema importante, que tienes a los chavales, primero, cerca de casa. Segundo, tienen las mismas facilidades y las mismas ventajas que un club de ACB. Tienen la competición, porque nosotros jugamos los torneos más importantes de esto. Y luego, además, tuvimos una fama con el tema de los estudios impresionante, con la que los padres en ese momento sabían lo que pasaba en Badalona, que los chavales están en pisos, con tutores, que se les puede controlar, se les puede no controlar, en estudiantes, o sea, muy difícil. Entonces aquí estaban súper controlados. Y de hecho, en 3 años nos dieron nosotros el premio del Consejo Superior de Deportes a los deportistas de formación de rendimiento con mejores expedientes académicos. 3 jugadores del siglo XXI. Y ahí entraban todos los jugadores de las selecciones. O sea, quiere decir que el tema hay que darle el mérito a la tutora de estudios y al Instituto de Guecho, que el Instituto de Guecho nos hizo un trabajo extraordinario con los chavales, pero extraordinario. Es que esto me llama la atención, ¿no? Que chavales que pues están marchando. De hecho, en mayo del año pasado recuerdo pues también Jorge Bilbao y Manuel Artiñano, creo que también Ander Pérez, son jugadores que se han marchado a Estados Unidos, ¿no? Que aquí había un proyecto, ¿no? En la educación, estamos hablando lógicamente a nivel universitario, pero sí que la educación formaba parte de ese proyecto que tanto hablamos a veces en los Estados Unidos. Se combinan muy bien el tema del deporte, por ejemplo, y el estudio, que aquí ya lo estabais haciendo con este proyecto y que sin embargo igual mucha gente pues desconoce, sí lo ha oído hablar de alguna forma, pero ya en la lejanía, en el recuerdo. De hecho, yo no sabía que había aguantado hasta esa fecha que habías dicho, hasta el año 2003. Creí que había acabado incluso antes. Bueno, la cuestión es estos proyectos ahora de los cuales se habla, por ejemplo, se cita, por ejemplo, Gureak Gurekin, el Bilbao Basket, también la Federación sabemos está trabajando un poco. ¿Vosotros veis que esto hay que trabajarlo muy arduamente, hay que combinar qué? Clubes, instituciones, ¿quién puede llevar un proyecto de esta envergadura? Porque yo no sé si esto, por ejemplo, pues el proyecto que intenta lanzar, por ejemplo, Bilbao Basket, Gureak Gurekin, en convenio con los clubes, no es precisamente lo que estás comentando, porque son, es decir, a la hora de trabajar veo que es bastante más denso, bastante más complicado, ¿no? Es que él hablaba de un proyecto integral, educativo, a nivel de baloncesto, y cuando un club ACB entra, por mucho que luego aquí los padres quieran vender lo que quieran vender, no hacen un proyecto integral. Un proyecto integral educativo contempla todas las facetas, desde tener tutores, como dice Carmelo, en una residencia donde hay un control exhaustivo, desde tener un contacto directo con el profesorado, el tema deportivo, de preparador físico, nutricionista, eso en todos los lados va a existir. El complemento que podía existir aquí era el hecho de que el tema educativo estaba bastante más controlado y más regulado. Y lo que dice Carmelo, si los jugadores no tienen que salir de su entorno familiar, pues hombre, eso apoya muchísimo. No es lo mismo tener que irse a Barcelona 1 vez o 2 veces al mes, o ir a Madrid no sé cuánto tiempo, pues porque te descontextualizas. Eso es de sentido común, no creo que hace falta hacer ningún máster para explicarlo, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad se ha perdido. Sinceramente, yo creo que en Vizcaya los jugadores, porque siempre hablamos de jugadoras en Vizcaya hoy en día no las hay para entrar en un proyecto de este nivel. No tenemos jugadores, podrían contarse con los dedos de la mano, jugadoras que puedan tener un talento físico como para poder llegar a un programa de estos. Contados con los dedos de la mano. Yo 1, 2, 3. Yo no tengo más concepto de 3 jugadoras que puedan realmente pertenecer a un proyecto de esta índole. Y en chicos hemos tenido muchos, pero es que se han marchado todos. Se han marchado absolutamente todos. Xavi Arraga, Xavi López, Artiñano, Pérez, López, que se ha marchado de Loyola este año, Peña, Mendicote, Borja Fernández, Aldecoa, perdón. Se han marchado 9, así, y seguro, perdón si alguno no me acuerdo, ¿vale? Pero se han marchado 9.
Y yo, ahora que tengan talento como para poder entrar en un programa de estos, nos quedan 3. Sí, pero Que cuando puedan hablamos... salir luego en un futuro más. Pero cuando hablamos talentos, de lo que decía Carmelo, jugadores que puedan tener una línea de proyección de jugadores de ACB, que luego unos se caen en el Foro, otros en el Plata, otros en Primera División, y bueno, de los 10, 12 puede salir 2, 3 ACB. Nos quedan 3, ¿eh? 3 Claro, chicos, 3 hablando chicas. de proyectos en Vizcaya. En Vizcaya, claro, porque sin embargo el proyecto de siglo XXI, vamos a decir así, sin embargo captaba jugadores fuera de, por lo que estamos hablando, pues Fran, Galicia... Pero es que, perdona, pero es que en Canarias, Vizcaya, etcétera. cuando en aquel entonces Sí, se montó, sí. no había No había. el Y ahora talento teníamos que las hemos posibilidades, tenido claro. aquí en los últimos 5 años. ¿eh? ¿Y eso qué se debe? ¿Al buen trabajo, por tanto, de los clubes No, a también? los petit Para- suisse. A los genes, a los genes. Porque si fuese por el buen trabajo de los clubs, que no quito el trabajo a nadie, Sí. porque yo soy parte de ello, o sea que no estoy echando piedras hacia nadie, sino hacia mí, rebotan. Si fuese el trabajo nuestro, pues tendríamos otra camada de 10, 12 por debajo. Y tú vas a tecnificación y ya ves lo que hay, ¿no? O sea, el otro día hacíamos trabajo de apoyos, paradas, progresiones, salidas abiertas y nos tropezamos con las líneas. Toca lo que toca. Esto es como cuando uno va a coger setas, se encuentra un setal y dice, joder, vaya chollo, ¿las has plantado o no? Las has recogido. Con lo Pues, cual deduzco, Chuchi, que estás diciendo que hemos pasado el momento, no hemos aprovechado la oportunidad No. de tener jugadores y ahora, sin embargo, hay unos momentos malos en los que no hay ese tipo de hombre, jugadores. esperemos que salgan jugadores, ¿no? Los jugadores del 2006, 2005, 2007, no sabemos cómo van a venir, pero de ahí para arriba sí sabemos lo que hay. ¿Eh? Y bueno, pues, y como dice Carmelo, y luego la fase crítica es cuando llegan a infantiles, ahí es donde realmente se puede empezar a intuir. Pero lo que hay ahora en infantiles, pues es lo que es, han estado en la minicopa y bueno, pues oye, un aplauso para los que han ido y un aplauso para el Bilbao Basket por haberlos llevado, pero ya vemos a qué nivel hemos competido, ¿no? Ya. Unos sopapos de campeonato mundial. Sí es verdad que si hubiese estado Oyer Ardanza y Borja Fernández y alguno más que pues no ha estado, pues otros 2 que creo que vizcaínos que pueden haber ido perfectamente, pues hombre, el nivel de competición hubiese sido totalmente distinto. Pero En vez aún de perder así- de 50 se hubiese perdido de 14. Pero bueno, se hubiese perdido igual porque creo que... Pero claro, estamos ya contando de que 2 jugadores ya están fuera. Ya no están. Bueno, pues la verdad es que son proyectos que, en principio, pues vosotros, por ejemplo, ¿qué os genera el proyecto si habéis oído hablar de él? Porque tampoco se ha presentado todavía, solamente sabemos, pues eso, la primera acción del Bilbao Basket que hablamos, de Gurea Gurekin, de llevar a los chavales de la selección de Vizcaya infantil, que quedaron campeones de Euskadi, llevarlos allí, después, bueno, pues no sé, ese tipo de... Vosotros no le veis mucho... Yo no sé de qué va. Claro. No hay Me un... refiero que no le Cuando- realmente... cuando cuenten de tendrá qué que va, presentarse, efectivamente. Lo que Pues pasa es que va hablaremos. pasando el tiempo y... Es que hablar de algo que no sabemos, porque tampoco ellos han contado nada de qué va, yo por lo menos yo no lo he visto públicamente. Cuando sepamos de qué va, pues hablaremos. Hombre, yo creo que el tema de lo que no creo que es interesante es el que el Bilbao Basket haga una tecnificación en Vizcaya, porque esa tecnificación ya la está haciendo la Federación Vizcaína, Sí. la está haciendo con buenos resultados, con buena gente trabajando, y yo creo que todo el mundo está contento. Yo creo que el Bilbao Basket debe enfocar un poco el tema a tener una cantera, no una tecnificación, una cantera. No, pero y ahí la está estructura, siempre el Bilbao Basket diciendo, claro, eso también conlleva pues un tema económico. bueno, Pues está la diciendo situación ya Carmelo sabéis. que costaba 1 millón, Claro. calcula Ya. que un equipo Claro. de esos te puede salir, una estructura esa de 2 equipos cadete junior, pues te va a salir unos 300.000 euros. 200 y pico mil, ¿no? pero eso haciéndolo en un centro Haciéndolo de alto bien, rendimiento. haciéndolo pero bien. pero quizá, Haciendo un equipo quizá hay ya que no. empezar antes de entrar en un centro de alto rendimiento, hay que empezar para hacer una estructura de cantera. Y una estructura de cantera tiene unos pasos que los han seguido todos los clubes de la CB desde tiempo inmemorial y que lo siguió el Caja Bilbao en su momento. Yo estuve en la cantera del Caja Bilbao y se trabajaba con 2 equipos en su momento y con su escuela de baloncesto y salieron jugadores para el equipo de arriba. Ahí está Patricia Idugarti, Sai Madina, Cuco Cruza, Íñigo Barona, o sea, en Iturbe. pocos tiempos, Iturbe, o sea, jugadores, no con un centro de alto rendimiento, sino con unos equipos. Pero la estructura de una cantera empieza por una escuela de baloncesto lo más amplia posible, donde se pueda, que no tiene nada que ver con los clubs. Ahí se coge chavales que están jugando, que te van Colegios públicos. en los colegios Pero públicos. esto, Carmelo, eso es. yo he estado en Eso es una el reunión principio. con Bilbao Basket y esto ya se ha hablado. Y yo en su día les comenté que un buen fondo de recursos lo tienen los colegios públicos.
todos los colegios públicos del Gran Bilbao, donde la estructura deportiva depende de las AMPAs, es muy fácil. Solamente ofrecer una colaboración con monitores y una supervisión de trabajo, te van a recibir con los brazos abiertos. Si tú solamente les pones unos monitores más o menos contrastados, cualquier AMPA te va a recibir con los brazos abiertos. Y a partir de ahí estás bajo el paraguas de Bilbao Basket. Claro. No hace falta más. Es una escuela de porque no baloncesto vas a amplia, entrar en competencia toda Vizcaya. con nadie. Pues los colegios privados ya tienen su estructura, pero los colegios públicos no tienen ninguna, son AMPAs. Y de eso puedo hablar porque yo trabajo en la enseñanza pública y trabajo precisamente en el departamento que lleva las actividades extraescolares y complementarias del Departamento de Educación. O sea, que me conozco esto bastante bien, sé de lo que hablo. Entonces, ahí es donde podría entrar el Bilbao Basket sin ningún tipo de problema, pero sin ningún tipo, y con coste cero, porque me imagino que entrando a los colegios públicos del Gran Bilbao, el ayuntamiento les va a dar mucho margen en cuanto a instalaciones, recursos, 4 pesetas de material, un anagrama de Bilbao y tal. O sea, que el recurso económico es mínimo. Pero eso es trabajo, eso es sentarse, una persona que enrede, que lo piense, que hable. Y luego lo que dice Carmelo, y luego a partir de ahí, pues montar un equipo infantil, un equipo cadete, un equipo junior, la estructura de equipos federados. Con 6 entrenadores Sí, sí, sí. Y punto, y se acabó. Pero claro. Y luego, el tercer paso, el equipo vinculado. Que hasta ahora en las canteras de los equipos de ACB contaban con un equipo de EVA, pero ahora ya están con un Le Plata. O sea, quiere decir... Bueno, aquí ya, Sornocha se supone que es el que hace ese puente, bueno, ¿no? pero quiere decir que vinculado... Pero más estructurado y más mucho controlado. más estructurado, mucho más, una más vinculación de amistad y colaboración, sino un control... Todo bajo el paraguas, bajo como el paraguas dice Chuchi, del el paraguas del Bilbao Basket. La escuela, una escuela amplia, abarcando colegios públicos, pim, pom, 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 los equipos federados, una estructura de equipos federados, y luego el equipo vinculado. Por ahí empieza todo el mundo, y luego empieza la captación de jugadores. Bueno, quién sabe, a lo mejor igual estamos hablando de estas cosas y resulta que el Está hecho, no proyecto lo sé. Pero no lo sabemos, quiero decir, pero bueno. Eso es que por eso estamos diciendo que no podemos enjuiciar que es Gurea Gurekin porque no sabemos de qué va. Pero Por lo que estamos hablando nosotros es que esta es la estructura de todas las canteras, del 90% de las canteras de los equipos de ACB. Esta misma, ¿eh? Luego el tema de misma. jugadores de alto rendimiento, pues puede tener Estudiantes un piso con no sé qué, Barcelona la Masía, Juventud dos pisos contratados. Luego ya la estructura de cada uno se va gestionando en base a la capacidad económica y los recursos que quiera crear. El tema de este centro de alto rendimiento sería posterior. Claro, pero empezar creando un centro de alto rendimiento para que no se te vayan 5 sin hacer lo otro, es empezar por un paso intermedio donde no hay cimientos. ¿No? Que creo que es muy claro. Sí, sí, está ¿no? claro. Bueno, la verdad es que es un intenso debate para hablar largo y tendido, pero como bien sabéis, el tiempo manda en esto de la televisión también. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y después vamos a hablar también, como no, pues con ese ojo especial que todo lo ve, o que lo ve de una manera especial, con su opinión particular, Juan Carlos Romo. Pero antes también tendremos a una persona que sufrió ayer en sus carnes, por decirlo así, pues la trifulca que se vivió en Miribilla. Volvemos tras la publicidad. Rasan, mucho más que un fabricante de ventanas. Estudiamos su hogar y necesidades para luego diseñar y fabricar sus nuevas ventanas. Una vez instaladas, Rasan ofrece un mantenimiento y una garantía y calidad de toda confianza. Ventanas Rasan. El Bilbao Basket y, bueno, pues al margen del resultado positivo, lógicamente, además ha ganado el Average frente al Laboral Cucha, pero aparte de todo ello, y que seguimos en esa cuarta posición en la tabla clasificatoria, con una victoria más, o sea que esto es mirar con buenos ojos, además, ya hacia ese playoff por el título. Falta tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, se va sumando, se hace granito a granito, ¿no? Después, realmente la playa, como decimos. La cuestión es que los últimos segundos pues fueron unos momentos quizás dolorosos, o por lo menos incómodos, sobre todo para aquellos pues que tenemos chavales cerca, que están viendo esas imágenes y que no es precisamente lo que deseamos. Y otros que lo viven a pie de pista, como en el caso de Ollane Elorza, quien tenemos a través del teléfono, una de las aficionadas del Bilbao Basket, y que en su momento además tuvimos en el programa cuando el Bilbao Basket en la Euroliga, recordamos, se enfrentó al CSKA de Moscú. Hola, muy buenas tardes, Ollane. Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. En ese momento, ayer, sin embargo, vamos a decir, no eran tan buenas, sobre todo cuando ocurrió esto, porque se os vinieron los jugadores encima. Estabas, vamos a decir así, a pie de pista en una de las butacas de por allí, con lo cual sufriste un poco todo lo que ocurrió, ¿no, Janet? Sí, nos llevamos un poquito de susto con todo lo que pasó, pero bueno, nadie se esperaba que aquello iba a terminar así, de una agresión, como fue lo que ocurrió. Pero bueno, son cosas que no tienen que pasar, desgraciadamente han pasado y nos pilló allí cerquita. Sí. Creo que además, bueno, pues ibas con parte de la familia y también os tocó algún golpe suelto por allí, ¿no? Sí, desgraciadamente en una de las veces que hubo, bueno, lo diré, Jesús, no me sale el jugador. Sí, Diop, puede ser. Eso, sí. Diop, eso es, cuando salió del campo él volvió a entrar y en el momento que cogió la silla, pues evidentemente inintencionadamente le dio un golpe a mi madre y bueno, pues que es lo que decimos, que dentro del campo no está bien que pasen estas cosas, pero menos que salpique a los que estamos allí disfrutando del momento. Claro. Además, de hecho, creo que hasta veíamos a un chaval pequeño, que el nombre ya también ha salido hasta en las redes sociales, Josu, que también pues recibía, creo, bueno, pues lógicamente estaba en las primeras filas, pues no sé si por Sengelia o por quién, pero bueno, que al final, no sé si algún golpe, por lo menos el susto que se llevó y que forma también un poco parte de la familia, tengo entendido. Sí, casualidad ese día, generalmente nos sentamos juntos y por temas de televisión nos tuvieron que cambiar la localidad y sí, el crío al final, todo el espectáculo pasó ante él, se asustó bastante, como es lógico, y bueno, menos mal que lo sacaron a tiempo de allí y no pasó nada, porque vamos, podía haber pasado de todo con aquel descontrol. Aún así, me imagino que no se te quitarán las ganas de ver al Bilbao Basket, ¿no? No, eso seguro que no, vamos, pero a ninguno. Claro. De todas formas, imagino que esto es algo que no se desea a nadie y que bueno, y menos verlo en la propia cancha del Club de Tus Amores, ¿no? No, claro que no, claro que no. Ya. Puede decirse que los jugadores, algunos de ellos, después ya a través de las redes sociales y demás, también hemos visto cómo se han disculpado, que esto no es baloncesto, etcétera, pero ¿eso es consuelo o crees que de alguna forma también hay que templar los ánimos antes de que ocurran estas actitudes de los jugadores? Hombre, yo creo que las disculpas, desde luego, hay que agradecerlas, pero también estoy de acuerdo que al final todo este tipo de cosas lo único que hace es crispar aún más los ánimos de partidos como estos. Es una pena que, en lugar de disfrutar de la rivalidad, entre comillas, graciosa, de dos equipos que están muy cerca, las cosas acaben así. Yo particularmente, que me muevo bastante con el equipo, voy de aquí para allá, Vitoria es uno de los sitios que cada vez voy menos y que de hecho he decidido no volver porque siempre hay cierta crispación que ya pasa de un pasito más allá de lo, digamos, deportivo, sano, sí. Eso es. Bueno, pues no es precisamente un ejemplo, hay que hablar de ello. Nosotros además somos un medio que habitualmente hablamos de baloncesto, no como decía en este caso el entrenador del Baskonia, decía, lamentablemente esto va a ser noticia, etcétera. Es cierto, pero también es cierto que hay que comentarlo para que no vuelva a ocurrir, pienso. Es decir, que no quede solamente en el olvido, ¿no? Es decir, corramos un tupido velo, no, estas cosas hay que controlarlas de alguna forma para que no vuelvan a ocurrir, bien sea entre Laboral Kutxa, entre Bilbao. Es una pena además porque es un derbi, ocurren estas cosas, y lo que parece ser que entre afición, a pesar de a veces que hay rifirrafes y sobre todo a veces cuando se va a Gasteiz, ¿no? Pero aquí parece ser que las aficiones no había ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y que lo que no ha habido entre las aficiones ocurra en la cancha, pues todavía duele más, podemos decir, ¿no, Yane? Sí, en un principio, bueno, a ver, sí es cierto que al principio del partido a mí me pareció bastante irrespetuoso que la afición de Baskonia no estuviera en silencio cuando se hizo el homenaje a Mumbrú. A mí me pareció una falta de respeto cuando estás en casa de la persona que se está haciendo el homenaje, ¿no? Pero bueno, fuera parte de eso, por lo menos que yo me enterara, no hubo ningún problema entre las aficiones y no tuvo por qué haberlo, desde luego. Ante todo somos personas civilizadas, ¿no? Y que lo que ocurra en el campo, pues da pena, la verdad. Bueno, al final ha quedado en un susto, vamos a decir así, porque el golpe no ha requerido de servicios sanitarios ni nada parecido, ¿no? Es solamente, no, eso sí, no. el momento, ¿no? Vamos a decir así, ver, ¿no? fue un susto, fue un golpe, Sí. Mi ama está un poco molesta, pero bueno, no nada más allá. Sin embargo, podía haber pasado muchas cosas, Claro. esto hay que decirlo, porque una cosa es lo que digo yo, se pueden pegar en el campo, pero en el momento que los jugadores entran en la zona ya en la que están los aficionados hay que tener más cuidado. Claro. Y por muy jugadores que sean, también son profesionales y entiendo que en un momento dado no se puede desatar la ira de esa forma.
Bueno, pues Ollane, muchas gracias por tu testimonio y que lógicamente no se quite las ganas de seguir apoyando al Bilbao No, Basket. eso desde luego que no, te lo garantizo. Venga, hasta la próxima. Un saludo, Agur. hasta luego, gracias. Bueno, pues hacemos también ese pequeño momento, esos segundos para hablar de nuestro sponsor, Casería de Huellar, o para ver esas imágenes y esa oferta irresistible. Y después iremos a hablar con Juan Carlos Romo. Desde la cuna del aceite Jaén, Casería de Huellar le lleva directamente a casa nuestro aceite de oliva virgen extra gourmet a precio de fábrica. 15 litros por caja por solo 48 euros y envío gratuito por la compra de 2 cajas. Venta directa en el 953 36 30 06 y en caseriadehuellar.com. Y ahora ya sí que vamos también a charlar de lo deportivo, en este caso con nuestro compañero de fatigas, Juan Carlos Romo, nuestro colaborador, también en Radio Nervión y en esta casa. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a Carmelo y a Chuchi. Bueno, pues aquí estamos efectivamente hablando un poco de todo, de proyectos, hablamos antes del siglo XXI, has podido seguir un poco, ahora también lo ocurrido, hablamos de lo ocurrido, no vamos a hablar, si te parece, ya más del tema, sobre ello, porque yo creo que ya se ha dicho bastante, sobre todo además teniendo un testimonio, pero si te parece nos ceñimos al partido, al resultado, mientras vamos viendo las imágenes del encuentro, al final ha sido una victoria importante porque... Vital, diría yo, ¿no? Vital para seguir aumentando esa brecha que ya existía en la clasificación con esos 4 partidos frente al Laboral Baskonia, al Laboral Cucha Baskonia, y que de ganar, pues fíjate, nos hemos puesto con 5 de diferencia más el Averas. Yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? En un partido que a priori se presentaba con las dudas, ¿no? De nuestras 2 derrotas frente a Baloncesto Sevilla y en la Copa del Rey frente a Unicaja de Málaga en ese partido de cuartos de final, y con un Baskonia que venía enrachado, ¿no? Que venía crecido. Fíjate que el viernes fue capaz de derrotar a la Anadolu Efes en un partido complicadísimo de Euroliga, consiguiendo buenos marcadores en casa con puntuaciones muy abultadas, con un perímetro demoledor, con un juego interior que, bueno, que situaciones de Frankie en el marcador, como te digo, no se apaña, hace sus funciones, no es responde bien a las premisas que quiere Ivo Navarro, pero de aquí que nos encontramos con un Bilbao Basket absolutamente desaforado, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En el tercer periodo y en el cuarto y definitivo, cuando el partido prácticamente pues estaba ya definitivamente roto. Y al final, bueno, pues una fiesta estupenda, que Bilbao Basket suma y sigue, y que es impensable, ¿no? Dada la situación del club y todo lo que estamos padeciendo y viviendo, pues que en estas alturas de la temporada estemos con 16 triunfos y solamente 6 derrotas, pues es como para tenerlo muy presente. Bueno, escuchamos, si te parece, a las declaraciones o las valoraciones que hacía Sito Alonso al término del encuentro. Hemos hecho, yo creo, que un baloncesto muy bonito, sobre todo en momentos determinados donde nos hemos pasado el balón, donde hemos corrido bastante, donde hemos trabajado en defensa con una buena solvencia, sobre todo con un esfuerzo de todos muy bueno. Y la verdad es que estoy muy contento por el trabajo que han hecho los jugadores. Estamos hablando de un equipo de Euroliga, estamos hablando de un equipo que está optando por entrar entre los 8 mejores de Europa, ¿no? Y nosotros intentamos sobrevivir, ¿sabes? Es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, por supuesto que lo vamos a hacer porque tenemos una capacidad de supervivencia terrible, y esto se nota cuando tenemos un nivel físico muy diferente, ¿no? Y que cuando hemos sido capaces de controlar el rebote, cuando hemos enlazado 2 o 3 defensas consecutivas, hemos impuesto nuestro ritmo, hemos abierto bastante el campo y ha sido bastante más difícil pararnos, ¿no? Obviamente me hubiera gustado que en los últimos 3-4 minutos no decayéramos a nivel físico y poder haber ganado de más, pero por lo menos también hemos salvado la Averas, que perdimos de 12 allí, y hemos ganado al final de 18 puntos, ¿no? Y creo que es una victoria muy importante para nosotros. Como una victoria puede ser muy importante también el próximo encuentro ante el UCAM Murcia. Pero antes de hablar de ello, Juan Carlos, lógicamente nos debemos también a esa promoción irresistible, indiscutible, para endulzarnos un poquito también el estómago. Además, yo creo que a nuestro contertulio Chuchi, que le gusta mucho esto de la cocina, que tengo entendido, ¿no, Chuchi? Sí, me gusta. Pues cocinar con aceite virgen extra, gourmet, genuino, llegado de Jaén, pues lógicamente las cosas saben mucho mejor. Bueno, pues hay que recordar a nuestros televidentes que ya pueden disfrutar
en su propio domicilio. Y ojo, porque también la distribución no solamente es para particulares, sino para hostelería, para ambos. Todo aquel que lo quiera puede disfrutar de ese auténtico aceite de oliva virgen extra gourmet a precio de fábrica, directamente, sin intermediarios, a través desde la cooperativa de Torres en Jaén, Casería de Huellar, que le lleva a su hogar el más exquisito aceite a un precio nunca visto. Aceite de oliva virgen extra, puede ser filtrado o sin filtrar, en rama, extraído en frío, de la nueva campaña 2014-15, fabricado, elaborado y envasado por Casería de Huellar, con calidad certificada bajo su consejo regulador y denominación de origen. Y promoción para nuestros espectadores, bueno, pues ahí lo ven en pantalla, 15 litros por solo 48 euros y envío gratuito a su casa. No tienen que hacer absolutamente nada, ni volverse locos. Por la compra de 2 cajas, 30 litros, por solo 96 euros, y le sale a un precio, pues fíjense ustedes, 3,20 euros litro. Pero aceite del bueno, que se lo garantizamos. Ahí lo están viendo además la amplísima gama que tiene de productos Casería de Huellar. Puede ser hasta para un detalle de boda. Algo tan sencillo como esto se puede también pedir a Casería de Huellar. Venta directa en el teléfono que ven en pantalla, 953 36 30 06, y en www.caseriadehuellar.com, donde pueden hacer un viaje virtual desde ver los olivos hasta cómo después el proceso, al final que sale ese aceite, como decíamos, estupendo. La verdad es que solamente es probarlo y van a darse cuenta de realmente que es algo que para los sibaritas del buen aceite no van a quedarse realmente pues, de brazos cruzados, van a pedir más, así que háganlo. Decíamos, Juan Carlos, sí, que el próximo partido ante UCAM Murcia, que por cierto viene de ganar, llevaba una buena racha el antiguo Cajasol, el Baloncesto Sevilla, sí. le ha endosado una buena paliza, puede decirse. Un buen número, 96 puntos. Eso 96 puntos y con un dato que, bueno, que yo no sé si es circunstancial o puede ser una tendencia de aquí a lo que queda de temporada, con 7 jugadores del roster de UCAM Murcia con 10 o más puntos, que es un dato importante y revelador de lo que nos espera este domingo. Hombre, yo creo que Bilbao Basket tiene plantilla más que suficiente para oponer resistencia a UCAM Murcia, no tengo ninguna duda de eso. Sobre todo ahora que vienen unas semanas, unos compromisos, no voy a decir asequibles, porque en el deporte profesional no existe nada fácil, pero yo creo que tiene unos compromisos ahora en los cuales sí que tiene que dar el do de pecho y terminar de rematar este acceso al playoff, que yo creo que tiene un pie, no sé si pie y medio o un pie o medio pie, pero que desde luego que tiene muchos boletos para acabar la temporada en zona de playoff sin grandes problemas, desde luego no tengo ninguna duda. Bueno, pues antes de esos partidos que bien decías, esa recta final, Herbalife Gran Canaria, CAI Zaragoza, después Guipúzcoa Basket, antes tenemos a UCAM Murcia, que está en 11ª posición, y si siempre miramos las estadísticas, eso que tanto nos gusta ver, pues de los 15 encuentros que se han disputado, 4 victorias para UCAM Murcia y 11 para Bilbao Basket. Sí, bueno, sí, las estadísticas ya sabes que no valen, ¿no? Chito Alonso consiguió con el Bilbao Basket de romper esa maléfica estadística que tenía de no haber ganado nunca hasta Pascual contra el Barcelona, lo consiguió, ¿no? O sea que tampoco hay que fiarse mucho de eso, pero bueno, ya sabes que es verdad que nos gusta tirar. Bueno, pero yo sé que apuestas porque el Bilbao Basket se va a llevar la victoria, ¿no?, en Murcia. Hombre, ese es mi deseo, ¿no? Después de ver el partido de ayer, aunque las situaciones son diferentes, juegas fuera de casa y tienes que demostrar, bueno, pues de lo que eres capaz también fuera de casa. Hombre, yo siempre a favor de Bilbao Basket, lógicamente, porque el corazón es el que manda. Bueno, pues con ese ojo particular y esa opinión especial también que tienes, te seguiremos escuchando también en Radio Nervión, el programa Bilbao Sport, a las noches, y la próxima semana aquí en este programa de básquet. Gracias, Juan Carlos, hasta la próxima. A todos, agur. Bueno, y por nuestra parte, Carmelo, ¿os lanzáis así al ruedo, valga la expresión, o a la cancha para un resultado entre UCAM Murcia y Bilbao Basket, viendo ahora cómo está UCAM Murcia? A ver cuántos van a jugar. A ver cuántos van a jugar. Yo me imagino que claro, les darán una... de eso no hemos hablado, efectivamente. Me imagino que recibirán una sanción económica porque esto les duele bastante más el bolsillo. Va por el dinero, yo creo. Pero más. desde luego una acción de estas en una liga como cualquier liga federación española, pues te caen de 4 a 2 años de perpetuidad. O sea, que creéis que va a haber sanción importante. Va a haber sanción económica. Equipos. Va a haber sanción económica, pero te quiero decir un puñetazo. Vamos, te meten 8 partidos, 10, 12, y depende cuándo, te puede caer de 2 años. O sea que, como muy bien aparecía reflejado en el tipo de sanciones que se pueden imponer. Lo que pasa es que ya han dejado claramente la ACB diciendo que o económica o deportiva, pero que las dos cosas no. Pues económica estamos buenos. Económica, pues va a ser económica.
Tasa económica seguro, casi seguro. Pues Carmelo Echevarría, muchas gracias. Vosotros. Próximamente hablaremos a ver qué pasa con ese proyecto, decimos, Gurea Gurekin, y si tenemos más datos al respecto, o bien la Federación Vizcaína también en su momento, pues también nos informa un poco cómo van esos otros proyectos que había paralelos. Y pues nada, seguir con el tema de la tecnificación, porque como ya dejaste al Club Baloncesto Unamuno, al Centro de Miqueldi, ahora tienes más tiempo también para dedicarte a los chavales. A otra serie de cosas, gracias a Dios, a muchas otras cosas. Pues Chuchi Solar, muchas gracias también, hasta la próxima. A vosotros. Lo dejamos aquí, como siempre hemos sobrepasado el tiempo, la semana que viene más en Bilbao Sport Basket. Agur, gracias.